fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Se acuerda que hablábamos que fue dada por un intervalo de tiempo? Ese intervalo de tiempo era hasta que viniese la simiente, o sea, la promesa de Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley. Pero nosotros obviamente entendemos que no es posible por la ley, pero si se pudiera, obviamente sería por la ley. Pero dice más, la Escritura lo encerró todo bajo, ¿qué cosa? Pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Por eso se encerró todo bajo pecado, para que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y que esa promesa iba a ser para todas las naciones como nosotros, ¿cierto? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, o sea, solamente a los creyentes, no a todo el mundo, a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Se acuerdan qué es lo que era ayo? Yanni, ¿te acuerdas qué es lo que era ayo? ¿Te acuerdas de la semana pasada? ¿Quién de la semana pasada que estuvo se acuerda lo que es ayo? Guía, tutor. Ya, bien, guía, tutor, ¿cierto? ¿Quién lo encamina? ¿Se acuerda que les comentaba yo que en ese tiempo había, de los esclavos que existían, había para distintas funciones? Y una de las funciones era para criar a los niños, encaminarlos antes que empezaran a ir, digamos, al colegio. Y ese era el tutor, el ayo. Entonces la ley es nuestro ayo que nos lleva finalmente a Cristo. Para eso es la ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, solo por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, leí hasta el 29, pero vamos a partir del 24. Ya dice, hablábamos obviamente, recién le explicaba que el ayo es tutor o conductor de niños, un guía. En otras palabras, la ley nos conduce a Cristo para que seamos salvos. El 25 decía que, pero venida la fe, cuando ya tenemos la fe o cuando ya estamos en Cristo, ya no estamos bajo aquel tutor, ya no estamos bajo la ley. Y la semana pasada igual les comentaba que la palabra en griego que se utiliza era pedagogos en el griego. Ya, bueno, aquí está toda la explicación que yo ya le había dado la semana pasada del versículo 25. Que de ahí obviamente venía la palabra pedagogo. La ley nos toma de la mano y nos lleva a la cruz de Cristo. Y así haciendo imaginariamente, la ley nos dice, pequeño, ahí está tu Salvador, tú debes confiar en Él. Como usted puede, o sea, como nosotros podemos ver, la ley nos guía hacia Cristo. Y llegamos ahora al siguiente versículo, que es 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora yo le hago una pregunta. Acá dice todos. Todos sois hijos de Dios. ¿A quiénes se refiere con ese todos? Hermano Juan, ¿a quién cree usted que se refiere? Todos. Que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo se estaba refiriendo a ellos, a los Gálatas, a los que a los que él había, digamos, criado, digamos, y llevado a Cristo el Evangelio. A ellos le está diciendo, todos sois hijos de Dios. ¿Por qué?
por la fe en Cristo Jesús. La ley nunca le dio al creyente la naturaleza de hijo de Dios. Fíjese en esto. En cambio, Cristo sí puede hacer eso. Solo la fe en Cristo nos puede hacer hijos de Dios. Me voy a adelantar un poquito, creo que viene más adelante, pero fíjense ustedes que cuando el Señor llamaba a alguien en la antigüedad, Él no le llamaba hijo, sino que le decía, por ejemplo, a Moisés, ¿cómo le decía a Moisés? Moisés, mi siervo, ¿cierto? No le llamaba hijo. Dentro, digamos, de la ley de esos periodos no había, pero ahora son todos llamados hijos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Dice, todos sois hijos de Dios, como por la fe en Cristo Jesús. Repetimos, no es la fe y algo más, ¿cierto? No es la fe más otra cosa, es simplemente fe. Usted puede haber notado que el israelita, la persona individual en el Antiguo Testamento, bajo la ley, nunca llegó a ser llamado hijo de Dios, lo que le decía recién. Dios llamó a la nación de Israel, sí la llamó mi hijo, pero a la nación completa, no al individuo particularmente. Se le llamaba siervo de Jehová o siervo de Dios, como Moisés y como también David. Pero ahora, mediante la fe, todos los que creyeron, ¿cierto?, por la fe son hijos en Cristo Jesús. 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, esto es importante, muy importante, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, ¿a qué bautismo se refiere este versículo? Hermana Mari, usted más o menos puede decirme a qué bautismo. No se preocupe, no se preocupe. La pregunta es, ¿a qué bautismo se refiere? Porque el versículo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que por el bautismo podemos llegar a ser salvos. Exactamente, ese bautismo no está refiriéndose al bautismo físico, sino que el bautismo del Espíritu es cuando se llama también bautizado. Porque por eso Romanos dice, porque fuimos plantados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, se está refiriendo al bautismo espiritual. Porque nosotros al bautizarnos estamos mostrando a la gente qué es lo que nosotros hicimos, porque ya habíamos sido bautizados en Cristo, que habíamos sido sepultados y nacido nuevamente, ¿cierto? Dejando todos los pecados plantados. Acá se refiere, dice, porque dice, no es el bautismo por agua, este es el bautismo del Espíritu Santo y usted lo recibe en el momento mismo en que confía en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Lo toma usted y lo pone en el cuerpo de los creyentes. O sea, pasa, digamos, a formar parte de los hijos de Dios, el cuerpo de los creyentes. El apóstol dice, por un espíritu, todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad, en el cuerpo de los creyentes, la iglesia. Otra vez, lo que dice este versículo, dice que usted se ve en Cristo. Se ve en Cristo, Dios lo ve en Cristo. Dios cuando nos miraba a nosotros sin Cristo era inmundicia por el pecado, pero ahora Él nos ve en Cristo, por eso estamos revestidos de Cristo. Dice, ahora estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Y por tanto, lo ve a usted perfecto. Solo a través de Cristo Dios nos puede ver perfecto. Ya no por las cosas buenas que nosotros hagamos, sino solamente por la gracia de Cristo. Usted no puede agregar nada a eso. Solamente Cristo es quien nos hace salvos y nos hace aceptos, ¿cierto?, ante Dios. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este cuerpo de los creyentes no hay ni judío ni griego. Esto es lo único que puede borrar las divisiones raciales. Cuando usted llega a Cristo, cualquier hombre que está en Cristo es mi hermano. No importa
¿Cuál es el color de su piel? ¿Se acuerdan que una vez Pastor Garry enfatizaba harto sobre el racismo, cierto? No existe racismo entre hermanos, somos hermanos. Es el color de su corazón lo que interesa, ¿cierto? No el color de su piel. Hay muchas personas blancas que andan por allí con corazones negros, ¿cierto? Porque ahí nosotros logramos ser uno. Ya no existe, como dice, ni griego ni judío. No importa lo que usted diga, es solo en Cristo Jesús que nosotros somos hechos uno. Y gracias a Dios por esto, amén. La política, el fútbol, lo único que nos puede unir a estas personas es Cristo, por supuesto. No hay varón ni mujer. Con esto uno no se quita de encima el movimiento de liberación femenina, porque en el único lugar que usted puede ser uno es en Cristo. Pero usted puede ser hecho uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y esto es maravilloso. Así que, bueno, vamos ahora con el versículo 29, el último versículo de este capítulo. Dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Debido a que Abraham fue salvo por la fe, y nosotros somos salvos por la fe, Abraham presentó un pequeño sacrificio que señalaba hacia la venida de Cristo. Él ya ha llegado y lo hizo en cierta ocasión, y yo miro hacia atrás en la historia, en la época cuando él vino hace más de 2000 años, vino el Hijo de Dios y murió en la cruz por mí para que yo tuviera vida. Hoy confío en él y soy del linaje de Abraham. Fíjense que él le dice a los Gálatas: ustedes son linaje de Abraham. Ahora, ¿los Gálatas eran israelitas? Sabemos que no, ¿cierto? No eran israelitas. El pastor que prepara estos mensajes, digamos, de versículo por versículo, él es J. Vernon McGee, ¿cierto? Que tiene un programa. Él cuenta que tuvo una vez un privilegio de hablar con un grupo de judíos en una ocasión. Entonces, al comenzar su discurso, le dijo a ellos: para mí siempre ha sido un privilegio hablar a los hijos de Abraham. Y todos ellos, cuando lo escucharon, sonrían. Así, claro, yo era judío, un privilegio que hable con nosotros. Entonces, y luego dice, porque yo también soy un hijo de Abraham. Entonces, ahí ya en ese punto ya no sonreían mucho, porque decían: ¿qué está hablando? ¿Por qué dice eso? Yo también soy un hijo de Abraham. En realidad, algunos de ellos tenían una pregunta dibujada en su rostro, y con razón. ¿Por qué preguntaban ellos? Porque si yo estoy en Cristo y usted está en Cristo, ambos pertenecemos al linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Esa es la realidad, hermano. Nosotros podemos sentirnos, ¿cierto?, de la descendencia de Abraham no por la sangre, ¿cierto?, por la fe. Ahora, bueno, vamos a entrar al capítulo 4. La fe en Cristo nos da algo que la ley nunca puede darnos. Eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 4. Aquí encontramos la posición de los hijos de Dios. Solo la fe en Cristo puede darle esa posición. Es decir, lo lleva a usted a un lugar de madurez completa, donde usted puede haber crecido completamente, donde puede ser adulto. Como Pablo dijo en la epístola a los Corintios: sean hombres. Él le escribió al principio y le dijo: ustedes son niños en Cristo, a los Corintios, no a los Gálatas. Son carnales. Luego, cuando llega al capítulo 14 de esa epístola a los Corintios, él le dice: sean maduros, crezcan ahora, dejen de ser niños en la forma de pensar. Él quiere que usted y yo hagamos eso, porque él nos ha puesto en la posición de un hijo adulto. Eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4, la posición de adulto de un creyente. Versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto quiere decir, cuando habla de niño, quiere decir hijos pequeños. Quiere decir probablemente niños que aún no han llegado a la adolescencia. Son los pequeñitos de la familia. Y Pablo les dice: entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras él continúe siendo inmaduro, en nada difiere del esclavo.
aunque es Señor de todo. Y nuevamente debemos regresar a los tiempos de los romanos, a la costumbre de esa época, para poder entender esta ilustración que Pablo nos presenta. Dijimos antes que en un hogar romano había ciertos esclavos o siervos que estaban a cargo de diferentes cosas, como les comentaba al principio. Cuando nacía un bebé en ese hogar, el siervo esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con quizá un trajecito para jugar, y él no se diferenciaba en nada del resto de los niños que tenían ahí los siervos, los hijos de los siervos que trabajaban ahí. Este niño era tal cual los demás. Él tenía que obedecer al esclavo, tenía que hacer lo que éste le decía. Y se nos dice ahora en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, fíjese bien lo que dice, hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿ya? Porque él está haciendo una comparación con nuestra vida en Cristo. Eso ténganlo en mente. Y es lo que él está hablando digamos, la costumbre romana, ¿cierto? Y está haciendo una comparación. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese, el tiempo señalado por el Padre? Yo les voy a explicar. Era una ceremonia que ellos tenían en ese entonces, y cuando el muchacho alcanzaba la mayoría de edad, usted puede darse cuenta aquí, quién decidía cuando llegaba ese tiempo era el mismo padre. Ahora, acá, por ejemplo, acá en Chile la mayoría de edad a los 18 años, antes era a los 21, pero acá, ¿quién señalaba eso? El padre, no el Estado, digamos. Él era quien decía cuando el joven llegaba a la madurez. No era una ley arbitraria como lo que tenemos en la actualidad. Antes, algunos países eran los 21 años. Ahora los políticos quieren recibir más votos y han rebajado la edad a los 18 años y estos jóvenes pueden votar. Ellos tenían una ceremonia que se llamaba toga virilis. En esa ceremonia, él colocaba un manto sobre sus hombros y le daba su anillo, es decir, el anillo del padre. Y ahora, este joven era reconocido como un hijo ya adulto. Él ya había llegado a la mayoría de edad y él tenía esa posición en la familia de hijo adulto. Versículo 3 dice, fíjese lo que dice, así también nosotros, o sea, como lo que yo le acabo de comentar, así de esta misma forma también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso quiere decir que estaban bajo la ley, ¿cierto? Igual que aquel niño que todavía no era adulto, era un niño, estaban bajo la ley. Pablo dice aquí que los israelitas bajo la ley eran niños, ellos estaban bajo esas reglas y bajo esos mandamientos. Versículo 4, perdón, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, amén por esto, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 4. El Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la promesa, había nacido bajo la ley. Había nacido de una mujer. Ella era una mujer judía, ¿cierto? La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo al lado del pozo de agua en Samaria, le dijo al Señor, ¿qué fue lo que le preguntó? Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O sea, la mujer entendía y sabía que él era judío. O sea, eso todo lo pueden decir y la mujer samaritana se lo dijo. El Señor nació dentro de la ley misma. Dice el versículo 5, voy a leer 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 5, ¿para hacer qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ellos eran niños antes. Es que la ley, escuche bien esto, la ley nunca hizo a nadie hijo de Dios. Eso es como, digamos, letra A. La ley nunca hizo a nadie
hijo de Dios. Y en el versículo 5 Pablo termina diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley no pudo hacernos hijos, la fe sí nos puede hacer hijos, ¿cierto? Por recibir nosotros la adopción de hijos. Ahora, adopción, escucha hermano, ahora adopción aquí no quiere decir lo mismo que lo que entendemos por esta palabra en la actualidad. Hermano Manuel, ¿qué es lo que es adopción hoy en día? Claro, tomar a alguien, firmar un documento. Exactamente. Y queda como hijo, ¿cierto? En realidad aquí, el mismo hijo propio de este nombre, ceremonia de toga virilis, que hacía el romano, es decir, él es adoptado ahora y él es adoptado como un hijo ya maduro. Ya, esa es la palabra que está hablando acá cuando se refiere a adopción. Él es adoptado como un hijo ya maduro. La palabra en griego es beotasia, que quiere decir colocado como hijo. Él es colocado ahora como un hijo adulto de Dios. Esa, digamos, es la importancia. ¿Ya? Versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjese, hermano, y por cuanto sois hijos, ¿qué es lo que Dios envió a nuestros corazones? Ahí el versículo que dice, Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, tanto los Gálatas como nosotros somos hijos maduros sin la esclavitud ante la ley y Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu clama, Padre mío, o papito, ¿cierto? Como entendemos, una palabra tierna para referirse al Padre. Y alguien que me ayude, Marcos 14:36. Fíjese la expresión ahí también que se hace en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36. ¿Quién lo tiene? Dice 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesucristo en Getsemaní, al orar, le decía Abba, Padre. Y en el Evangelio de Mateo aparece como Padre mío. Ya, así es como se refería. Ahora, somos hijos no por un documento firmado, sino por la propia sangre de Cristo. Y el Espíritu, ¿cierto?, en nuestro corazón clama, Padre mío. Podemos ahora decir, Padre mío. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, a lo mejor puede decir, Padre nuestro, Padre mío, pero no con la realidad, cuando el Espíritu es el que clama, Padre mío. Amén. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Es testigo ante nuestros propios espíritus. Eso nos da la experiencia de ser hijos de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener una experiencia hoy es ya sea alcanzando un grado de santificación, que usted tiene que llegar a ser santo, o bien usted tiene que llegar a buscar el bautismo del Espíritu Santo, como algunos lo llaman. ¿Ya? Hay personas que hoy en día para ellos sentir, digamos, esto, el espíritu, necesitan como llegar a cierto nivel. Ahora, nosotros entendemos que eso no es así. Nosotros obviamente al estar orando, al estar leyendo, al estar en comunión con el Señor, vamos a estar, digamos, con nuestra armadura,
para hacer frente ante las acechanzas del diablo, pero no llegar a un nivel de que ahora sí ya podemos, no. De hecho, se habla del bautismo del Espíritu Santo en ciertas denominaciones que ellos llegan como sin el Espíritu y estando ahí los toma el Espíritu. Eso entendemos que no lo vemos por lo menos en la Biblia. De hecho, me acordé al estudiar esto de un amigo mío, David. Él estuvo hace poco tiempo volvió al Señor y volvió a su iglesia donde pertenecía, pero antes estuvo yendo a una iglesia que tenía este tipo de práctica. Entonces ellos, para reconocer que ellos están en el Espíritu o que son salvos, necesitan hablar en lengua. Entonces yo le preguntaba a él cómo era hablar en lengua, porque yo de los 9 años soy bautista y nunca he ido a una iglesia donde hablen en lengua. Entonces me decía que repetían cosas así, pero que no se entendía, pero era siempre lo mismo. Entonces que un día llegó un joven haitiano que no entendía muy bien el español, llegó a la iglesia y él llegó, trataba de comunicarse y se sentó a escuchar. Entonces él le dijo, bueno, ahora que él está acá, usted que tiene el don de lengua, converse con él y guíelo. Entonces se enojó porque no podía él recibir el don de lengua de creol para poder darle el evangelio. Entonces decía, pero ¿cómo usted tiene el don de lengua? Entonces, lo que quiero dejar en claro es que no necesitamos ciertas sensaciones o ciertos niveles ya para nosotros ser herederos en Cristo, ¿cierto? O buscar cierto nivel, pero sí obviamente debemos procurar santidad constantemente, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Versículo 8. Pretendo llegar al 20. No sé. Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, fíjese lo que Pablo le dice a los Gálatas, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Antes ellos, antes de escuchar el Evangelio por medio de Pablo, habían sido idólatras, ¿ya? Adoraban otras cosas, servían, como dice el versículo, a los que por naturaleza no eran dioses. Los Gálatas en Asia Menor había sido entregado completamente a la idolatría. Ellos adoraban a toda clase de ídolos en ese lugar. Y Pablo les dice, por naturaleza no son dioses. Ellos ahora lo tenían claro. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, escuche, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí hay harta información en este versículo. Primero que todo, cuando dice conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Él, lo importante es ser conocidos por Dios. Me acuerdo que Pastor Luis siempre daba un ejemplo sobre esto, pero yo tengo un ejemplo propio. Porque él decía, es importante que la persona me conozca, no que yo la conozca. Por ejemplo, yo una vez fui a la feria, estábamos en tiempo de elecciones, y fui a la feria con mi esposa, y estaba el alcalde repartiendo folletitos, porque parece que era para Core y, bueno, no me acuerdo qué otro, Core y no me acuerdo qué otro. Pero estaba el alcalde ahí, no era para alcalde, pero el alcalde estaba ahí haciendo, digamos, propaganda para concejal, creo que era, concejal y Core. Y con mi esposa fuimos a la feria y anduvimos por ahí y yo le dije, mira, anda el alcalde aquí. Y yo le dije, la que está al lado es la gobernadora. Pero a mí me ubicaba la gobernadora, no el alcalde. Entonces pasamos por ahí, cuando me vio, hola Daniel, ¿cómo estás? Nos saludamos, le dije, mi esposa, mis hijos, qué linda familia, qué rico, todo en un folleto, ya, qué bueno, que esté muy bien, y avanzamos. Pues después más allá me tomó el alcalde y me quería decir, yo le dije, no, tranquilo, sí, señor alcalde, porque yo sabía que él era alcalde, obviamente, pues. Pero le dije, yo trabajo en el diario, soy cristiano, la gobernadora me conoce, yo más o menos ya sé por quién votar, así que tranquilo, no me diga nada a mí. Le dije yo, pero él no me conocía. Entonces, ahora, después de lo que yo le dije, no creo que me conozca si me ve de nuevo. Pero lo importante acá es que Dios me conozca. Amén. Porque claro, muchos dicen conocerle, pero lo importante es que el Señor me conozca. Por eso es que dice ahora, más ahora, conociendo a Dios, o sea, nosotros, los Gálatas, ¿cierto? Los Gálatas decía conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles
y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Pablo está diciendo aquí que el regresar a la ley y hacer de eso un ídolo es lo mismo que estar en la idolatría. Por eso es que primero les dijo que lo que ellos adoraban antes no eran dioses. Entonces dice, si ustedes vuelven a confiar en la ley y poner su confianza en eso, es lo mismo que sean idólatras. Entonces le dice, ustedes salieron de la idolatría y ahora quieren volver a regresar a la idolatría por la ley. Eso es lo que él le está preguntando, para que ellos tomen conciencia. Porque si ustedes se fijan, hermano, todos los capítulos hablan de lo mismo, con distintos ejemplos, con las vivencias de Pablo, pero siempre apunta a lo mismo. Entonces, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ritualismo de ciertas fechas. Reconocemos que un día es tal cual otro día para adorar a Dios y alabarle. O sea, bueno, nosotros como cristianos reconocemos el día del Señor. Juan en la visión en el Apocalipsis dice que él estaba en el día del Señor, y ahí en ese día el Señor le reveló todo lo que él escribió del Apocalipsis, ¿cierto? Reconocemos el día del Señor, pero obviamente no confiamos en el día del Señor como algo de ritual o algo que necesito para mi fe. No, lo respeto, nos congregamos, los discípulos se congregaban en el día del Señor, pero cada día para nosotros es el día del Señor. Cada día tiene que estar el Evangelio en nuestro corazón. Ahora, también tenemos lo que es la Navidad, ¿cierto? La Semana Santa. Cada día debe ser una realidad como una Semana Santa, ¿cierto? Pero nosotros no adoramos estas cosas. O sea, ese día no es algo pagano para nosotros o de adoración. De hecho, justamente nosotros siempre en Navidad decimos, recordemos el verdadero significado, para meditar, no para ritualizar, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo estaba diciendo, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y en el versículo 11, fíjese lo que les dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire la tristeza de Pablo. Me temo de que haya trabajado en vano. Pienso que he desperdiciado mi tiempo. Usted puede ver lo que Pablo está diciendo. Es el volverse a la ley. Ahora que ellos han sido salvos por la gracia, es lo mismo que regresaran a la antigua idolatría. El 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En el 12 Pablo les hace un ruego. Le está rogando, ¿cierto? Ellos han estado escuchando a los falsos maestros y lo estaban mirando a él ahora como si fuera un enemigo, como si fuera alguien que no hubiese tenido la verdad, porque él les estaba diciendo la verdad. Él está diciendo, yo también, hermanos, me hice como vosotros. En el 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. ¿Por qué motivo les anunció el Evangelio al principio? ¿Por qué causa? Por una enfermedad del cuerpo. Pablo hace ahora un llamado a esta gente y les recuerda la causa por lo que les anunció el Evangelio. Recordemos que Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Ya? Esto nosotros podemos asociar a otros textos, que es lo que Pablo está tratando de decir acá. Ahora, existen ciertos estudios que dan alguna especulación, porque no está escrito, pero yo les voy a comentar qué es lo que concluyen algunos eruditos. Dice, ¿cuál era ese aguijón? El 14, leamos el 14 también para entender. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire lo que él le estaba recordando a los Gálatas, cómo ellos habían sido con Pablo, cuando Pablo llegó con el Evangelio. Evidentemente esa enfermedad que Pablo tenía no lo hacía muy atractivo, por eso él está poniendo énfasis en esto. Pensamos que podremos ver lo que era ahora en este próximo versículo, qué es lo que era lo que Pablo tenía. En el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
obviamente cuando él estaba con ellos, ¿cierto? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Podríamos concluir que lo que tenía Pablo, probablemente, hermano, entienda que probablemente, ¿ya? No, la Biblia no lo muestra tan claramente. Probablemente era una enfermedad a la vista. Pablo lo que está diciendo aquí en este versículo, ustedes simplemente ignoraron eso. Imagínense ustedes a alguien predicando o llegando a aquel lugar, porque dice que al principio por esa causa les predicó, no sabemos, a lo mejor él se iba a tratar algo en su enfermedad, ¿cierto? En aquel lugar, pero a causa de eso él predicó a muchos de los Gálatas, ¿cierto? A las iglesias ahora que estaban ahí en Galacia. Entonces, ellos les habían recibido de manera tan maravillosa cuando había llegado a predicarles el evangelio. Imagínense ustedes a alguien a lo mejor con un parche en el ojo o a lo mejor con el ojo rojo. Entonces la gente a veces cuando no sé, viene un predicador y tiene algo extraño, uno como que, ¿qué tendrá? Uno se empieza a preguntar. Pero los Gálatas no hicieron caso a eso, sino que ellos estaban felices con el evangelio que Pablo le entregó, lo recibió, lo escuchó y Pablo se acordaba de eso y se gozaba y decía, pero ¿por qué si ustedes hicieron eso? Ustedes incluso eran capaces, como yo los veía, de hasta sacarse sus propios ojos para dármelo. Y ahora, con este pensamiento, siguiendo la corriente de judaizantes que quieren pervertir el evangelio, ese es un poco el sentido de lo que estamos leyendo ahora. Entonces, el versículo 16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Versículo 16. Luego del trato tan afable que tuvieron con él al recibir el verdadero evangelio, ahora ¿seré vuestro enemigo? Usted sabe que hay mucha gente el día de hoy que no quiere que el predicador les diga la verdad. Hay mucha gente que no rechaza, no quiere escuchar. Ellos quieren escuchar algo lindo, suave, que les dé palmadita en la espalda para hacerlos sentir bien. Y a todos nosotros nos gusta que nos traten de esa manera. Y hay demasiado de esto que sucede desde el púlpito. En muchos púlpitos, lamentablemente, cuando no es ese el lugar para hacerlo. La verdad se debe declararse desde el púlpito, ¿cierto? La verdad. Y Pablo dijo, si me estoy haciendo su enemigo, lo siento, pero yo les voy a decir la verdad. Versículo 17 dice, acá Pablo en el versículo 17 está haciendo alusión a los judaizantes. Escuche bien, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Les voy a explicar. Dice, los judaizantes buscaban el beneficio propio, hermanos. No buscaban el beneficio de los Gálatas o el hecho de predicarles la verdad o el hecho de decir, yo te voy a compartir algo en el Señor. No, ellos buscaban su propio beneficio. No el de ellos, de nosotros los del verdadero evangelio. De hecho, dice que querían apartarlos para que ellos tengan celo, no celo del evangelio, sino celo de ellos, que ellos defendieran la postura que ellos tenían. Eso es lo que buscaban. Entonces en el 18 Pablo les dice, bueno es mostrar celo. O sea, yo no estoy diciendo que el mostrar celo sea malo. Bueno es mostrar celo, en lo bueno siempre. No solamente cuando estoy presente con vosotros. Luego en el versículo 19, acá obviamente usted ve que el 18 no hay mucho que agregar, es bastante claro. El 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hijitos míos. Aquí la palabra utilizada es tecnos, que quiere decir pequeñitos, mis recién nacidos. Vuelvo a sufrir por ustedes, ya que los están desviando. Primero él seguramente tuvo dolores de parto, ¿cierto? Porque él dice que vuelvo a sufrir dolores de parto. Seguramente para él fue difícil al principio
el hecho de predicarles y darles el evangelio y trabajar arduamente en las regiones de Galacia, ¿cierto? Y dice que ahora todo ese sufrimiento, ahora de nuevo vuelvo a sufrir, porque los están desviando para conocer a Cristo. Luego ahora, ¿para qué? Para permanecer en la verdad. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta de que tenemos un misionero. Un misionero, no, a ver, vamos a hacer de cuenta que con el misionero que tenemos en Renca, ¿ya? Tenemos un misionero en Renca. Entonces él está trabajando y por ABC motivo, el misionero tiene que salir porque se va a otro lugar a misionar. Y de la misma misión surge un pastor, ¿cierto? Predicador, pastor, que guía al rebaño, que había formado ya al misionero, ¿cierto? Imagínense que lleguen gente y le empiece a pervertir, a cambiar, a decir no, que la salvación realmente no es por fe, necesitamos bautizarnos, necesitamos guardar esto, guardar esto. Entonces, imagínense para ese misionero el dolor de enterarse de lo que está sucediendo con algo que él formó. Entonces, yo creo que, no sé, con mucho sufrimiento, mucho dolor, le escribo una carta larga reprendiéndolo, por favor. Incluso vemos un versículo anterior que decía, les ruego. Entonces se la envía. Veamos lo que sigue adelante. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Fíjese en esto, es bien interesante. Quisiera, Pablo, su deseo era estar ahí presente, más que enviarle una carta. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Escuchaba a la mamá cuando dice, yo escuchaba a mi mamá a veces que decía, a ver, te lo voy a tener que decir en otro tono. Cuando ya uno no entendía, te lo voy a decir en otro tono. Y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si él hubiese estado en ese lugar personalmente, hubiera hablado de una manera mucho más incisiva, mucho más fuerte. Ahora lo estaba haciendo a través de esta carta, pero él quería estar ahí y decirle las cosas, mucho más incisiva, más dura de lo que él está haciendo aquí y en este versículo. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 20, y a modo de reflexión, quiero que pongamos atención los versículos 6 y 7, para irnos a casa con una pequeña reflexión sobre este capítulo. Dice 6 y 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Reflexionemos en esto, hermanos. Fíjese lo que Pablo le decía a los de Gálatas y que también nosotros podemos tomar, porque gracias al Señor que fuimos salvos por la fe y que ahora no somos esclavos del pecado, somos libres. Por eso la necesidad de poder compartir a la gente para que ya no viva más como un esclavo, sino como un libre.